Todos, Dios les bendiga más. Amén, gloria al Señor. En esta hermosa mañana, ¿verdad? Nos hemos gozado en la devoción al Señor, en la adoración, gloria a Jesús. Yo siempre digo que cuando hay un corazón que viene dispuesto a adorar, ¿verdad? Y alabar al Señor, tiene que sentir las corrientes del Espíritu Santo de Dios en su vida. Amén, esas corrientes de río, de agua viva, gloria al Señor. Así que siempre que llegues a la casa de Dios, únete en el cántico, únete a la adoración, gloria al Señor. Sabemos, verdad, que hay algunos nuevos que no conocen, no saben la letra de los cánticos, y por eso, verdad, hacemos el esfuerzo de ponerlo, verdad, en el screen, para que así poco a poco vayan aprendiendo los cánticos, verdad, las canciones que entonamos al Señor, canciones de adoración y de alabanza, por supuesto. Amén. Así que siempre llega a la casa de Dios dispuesto y dispuesta a adorar al Señor y alabarle, ¿verdad? Porque su palabra dice que en su presencia hay que plenitud de gozo, ¿verdad que sí? Pero para que Él se deje sentir, tiene que haber un pueblo que adore y que alabe. Amén. Por eso es que Él dijo que en el Salmo 22, que Él habita, ¿en qué? En las alabanzas de su pueblo, gloria al Señor. Así que siempre que hay un pueblo que se une a adorar y alabar en espíritu y en verdad, se convierte en ese adorador que el Padre busca, mire, algo tiene que suceder. Amén. La presencia de Dios se tiene que dejar sentir. Se tiene, verdad, que dejar de ser palpable, que la podamos apreciar, la podamos sentir en nuestra vida. Gloria al Señor. Pero si hay un pueblo que no se une en adoración, ¿verdad? Y que cuando llega a la casa de Dios no se desconecta de todo lo que ha traído, porque a veces llegamos tan cargados, ¿verdad? Y llegamos pensando en tantas cosas que hemos dejado en casa, en el trabajo, ¿verdad? En la familia. Llegamos pensando en los problemas, gloria al Señor. A veces llegamos arrastrándonos, es cierto. A mí me ha sucedido también. Pero mire, ¿sabe cuál es la diferencia? Y de esto yo puedo hablar y puedo testificar. La diferencia es cuando aún así yo esfuerzo a mi alma a adorar y alabar al Señor. Esfuerzo y obligo a mi alma a adorar y alabar al Señor. Aleluya. Por eso es que el salmista en una ocasión dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Mire, para que el salmista hablara de esta manera es porque estaba abatido, ¿verdad? Porque él le decía a su alma: ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Llegó un momento de abatimiento, de turbación y aún confusión a la vida del salmista. Pero usted sabe cuál fue la respuesta. Él le habló a su propia alma y le dijo: espera en Dios. Espera en tu Dios. Sigue esperando en tu Dios. Gloria al Señor. Aunque veas la respuesta o no la veas, aunque estés sintiendo su presencia o no la estés sintiendo, aunque te encuentres en el peor estado emocional, físico y aún espiritual, espera en Dios. Y esa es la respuesta que le dio el salmista a su propia alma. Y luego le dice: sigue esperando, porque yo aún. ¿Qué dijo? ¿Quién lo sabe? Porque yo aún he de alabarle. Mire qué tremendo. Aunque esté abatida mi alma, aunque esté en el peor momento, aunque esté en un estado de turbación, confusión, tristeza, todavía yo he de alabarle. Todavía yo he de adorarle. Gloria al Señor. Y yo te garantizo que cuando esto sucede en tu vida y tú mismo lo experimentas,
Hay un cambio radical dentro de ti. Hay un cambio y la carga aquella que sentías cuando llegaste se tiene que desaparecer. Porque la presencia de Dios lo cambia todo. En su presencia, si hay plenitud de gozo en su presencia, si hay plenitud, usted sabe lo que es decir plenitud de gozo. O sea que el gozo es pleno, es perfecto, se desborda. Pero eso sucede cuando su presencia llega a nuestra vida. ¿Cómo provocamos la presencia de Dios? Con nuestra alabanza, con nuestra adoración genuina. Gloria a Jesús. Bueno, ese fue el preámbulo. Esa fue la introducción. ¿Cómo se dice? El entremés. ¿Sabe cuando usted va a un restaurante y le traen primero el agua y los chips? Cuando uno llega a Chili's, le traen el agua y las papitas esas que están llenas de aceite con un poquito de salsita. Pues ese es el entremés. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos han disfrutado el entremés? Gloria al Señor. Si todavía no lo has disfrutado y no lo has entendido, ay, Señor amado, es que todavía no has decidido comer de Él. Aleluya. Para poder disfrutarlo y poder, ¿verdad?, recibirlo, hay que comer, hay que probar. Aleluya. Aunque no esté muy bueno, aunque no sepa muy bien, aleluya, pero es alimento espiritual para el alma. Gloria al Señor. Conviértete en ese verdadero adorador que Jesús hablaba con aquella samaritana cuando le decía el Padre está buscando. Y si dijo está buscando es porque, mire, no son muchos. No son muchos los que realmente se entregan en total y verdadera adoración al Señor. Aleluya. Y es el secreto, mire, para nosotros poder desprendernos de toda carga, de toda ligadura, de toda cadena que el enemigo insiste en imponer en nuestros corazones. Porque a veces llegamos tan cargados que, mire, no tenemos el deseo. No nos sale ni un aleluya. Nos cuesta hasta levantar las manos porque llegamos con cargas terribles. Y sí es cierto, pero mire, aprenda del ejemplo que nos dejó el salmista y de muchos adoradores y otros salmistas, además de el rey David. De aún sintiéndonos de esta manera, hacer ese sacrificio. Es un sacrificio de alabanza. Amén. Así que les invito a buscar la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Libro de Hebreos, capítulo 13. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Verso 7 en adelante. Aleluya. Gloria a Jesús. Si hay alguno a tu alrededor que no tiene Biblia, comparte la tuya y así todos, ¿verdad? Somos partícipes de la palabra del Señor en esta hermosa hora. Te damos gloria y honra, Señor. Aleluya.
Gloria a Dios. Hebreos 13, verso 7 en adelante. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos a la gloria y a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afianzar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y repito el verso 8 en el cual estaremos basando el mensaje, que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre, gracias por esta porción, Señor, que tú me has permitido, Señor, considerar, la cual ha hablado a mi corazón primero, ha ministrado a mi alma, Señor, y ha vivificado mi espíritu. Te pido que de la misma manera que has hablado a mi corazón, a mi alma, Señor, así también me uses, Señor, como un vaso de honra para poder predicar, Señor, esta palabra, este mensaje, Señor, a este pueblo que se ha dado cita en esta hermosa mañana, Padre, en este lugar para adorarte y alabarte y también recibir la palabra que tú, Señor, has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Dios, Señor, que sigas bendiciendo a cada hermano, que cada corazón aquí presente, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, pueda Dios prepararse, Señor, para escuchar esta palabra, recibirla, Señor, y poder asimilarla, Señor, y que no seamos solamente oidores, Dios, sino que también nos convirtamos en hacedores de tu palabra, en hacedores del consejo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en esta hermosa tarde, Señor amado. Todo lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y quiero hablar bajo el tema la inmutabilidad de Dios, ya que sabemos que Dios es un Dios inmutable, queriendo decir que en Él no hay cambios ninguno. Él es el mismo de siempre. Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Significa que el carácter de Dios, sus promesas, su amor por nosotros nunca, pero que nunca cambian. No importando el paso del tiempo, no importando el paso de los siglos, no importando las circunstancias, porque mire que las circunstancias cambian. Hay días buenos y hay días también no muy buenos, ¿verdad que sí? Y del punto de vista de nuestro Señor, nuestro Dios, no hay cambios en Él. Y siempre Él tendrá como objetivo cumplir la palabra que Él ha decretado, no solamente para el mundo, sino también para nosotros, la iglesia. O sea que cuando Dios ha hablado de juicio, el juicio se tendrá que cumplir. Cuando Dios ha hablado de profecía, la profecía se tendrá que cumplir. Tarde o temprano se tendrá que cumplir. Pero también cuando Dios habla de bendición,
Cuando el Señor habla de provisión para su pueblo, para sus hijos, también la provisión y la bendición se tiene que cumplir. Claro está, hay requisitos. El problema de muchos es que no les gustan los requisitos. Los requisitos de Dios, los requisitos que Él ha establecido en su poderosa palabra. Y qué bueno cuando Dios le habla al hombre. Qué bueno cuando Dios escoge profetas, siervos, ministros para hablar al hombre, para hablar a la iglesia, tanto al que no conoce a Dios como que el que también le ha conocido. Esta epístola a los hebreos, en el capítulo 1, comienza hablándonos de la siguiente manera. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, en quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea que Dios había hablado a través de muchos profetas en otros tiempos y de diferentes maneras. Y ahora comienza a hablar profundamente a través de su Hijo, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, recordándonos a nosotros, la iglesia, que Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. O sea que su palabra nunca cambiará. Él nunca cambiará de parecer. Aun cuando haya momentos adversos de desobediencia en el pueblo de Dios, Dios siempre procurará cumplir su promesa y cumplir la palabra que ha dicho para cada uno de nosotros. El problema, mire, es que el hombre es el que cambia. El asunto de todo esto es que el hombre es el que se busca los problemas. ¿Sabe por qué? Porque es el hombre el que falla. Es el hombre el que no puede ser fiel al Señor, aun cuando han prometido, aun cuando han hecho pacto en algún momento de su vida y le han dicho a Dios: te voy a servir, te voy a adorar, quiero trabajar para ti, aceptaré el llamado que tú has hecho para mi vida, aceptaré el ministerio que tú has preparado para mí, seré obediente a tu voz y a tu llamado, y me convertiré en ese hombre o en la mujer que tú has querido que yo sea. Gloria al Señor. Pero aún después de haber hecho pacto con Dios y de haber prometido muchas cosas, el hombre tiende a fallarle a Dios en su naturaleza carnal. Tiende a fallarle a Dios cuando vienen los descuidos en la vida espiritual,
aún de la iglesia, aún de aquel que un día prometió e hizo pacto con Dios para servirle. Y es hermoso cuando nosotros pactamos con Dios. Dios es un Dios de pacto. Y todo lo que pactó con el hombre, pactó con sus siervos, lo ha cumplido. Lo ha cumplido al pie de la letra. Gloria a Dios. En el libro de Santiago, capítulo 1, hay otro verso que nos recuerda esta inmutabilidad del Señor. Y dice en el verso 17 del capítulo 1, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene ¿de a dónde? De arriba. Desciende de parte del Padre de las luces, en el cual no hay ¿qué? Mudanza, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. O sea, no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Él, por designio de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de la verdad para que fuésemos como primicias de sus criaturas. Él no cambia. Él no falla. Su fidelidad es para siempre, es eterna a lo que Él ha dicho y a lo que Él ha decretado desde un principio. Su palabra no puede cambiar. Aleluya. Y qué bueno cuando nosotros podemos confiar en un Dios que no cambia. Qué bueno cuando podemos estar confiados y tranquilos de que aunque el hombre falle, nuestros familiares nos fallen, nuestros amigos fallen, tenemos a un Dios todopoderoso, un Dios grande, eterno, que su palabra es inmutable y Él nunca fallará a sus promesas. Él nunca fallará a lo que ha dicho para nosotros. Nunca fallará a las promesas que nos ha hecho de bendición, de progreso. Sobre todo la vida que nos espera en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren llegar al reino de Dios, al reino de los cielos? ¿Cuántos quieren llegar a ese lugar? Aleluya, al reino de los cielos. Mire, yo quiero llegar a ese lugar. Yo sé que todos queremos llegar. Pero para poder llegar a poder ver cara a cara a nuestro Dios, a nuestro Señor, a Jesús, el que nos redimió del pecado y de la muerte, aleluya, verlo sentado a la diestra de Dios Padre. Qué bueno cuando nos toque presenciar ese momento de grandeza y de gloria, donde solamente lo que deseará nuestra alma, nuestros corazones, que de postrarnos y adorar, postrarnos y alabar, aleluya, así como hacen los ángeles. Gloria al Señor. ¿Estás preparándote tú para llegar al reino de los cielos y adorar? Pues comienza aquí. Comienza la práctica aquí, gloria a Dios. Porque si no lo sabes hacer aquí, ¿cómo pretendes ir al reino de los cielos y adorar a aquel ser al cual le debemos la vida, le debemos todo lo que ha hecho por nosotros? Y como cantábamos, es el único digno de recibir adoración. Aleluya. Cuando Dios ha hablado de juicio y ha hablado de castigo, también, aunque le duela en el alma, tiene que cumplir el juicio y el castigo, porque es su palabra. Y como decíamos, su palabra es inmutable. No puede ser torcida ni cambiada. Aleluya. Y por eso es que en el tiempo
del profeta Malaquías, capítulo 3, él también volvió a repetirle al pueblo su sentir. El sentir de Dios, aunque es un sentir de misericordia, un sentir de ser fiel y de bendecir a su pueblo, también tiene que cumplir la palabra que ha sido decretada y dicha por su boca. Y por eso es que en este tiempo, mire cómo él se refiere y se dirige al pueblo de Dios. En el capítulo 3, verso 6, comienza diciendo, porque yo Jehová, ¿qué dice? No cambio. Déjame repetírtelo, porque yo Jehová no cambio. Por esto, miren qué terrible esta palabra. Yo sé que a muchos no les va a gustar, pero es palabra de Dios. Y es la palabra que Dios me dio para hoy. Así que prepara tu alma para recibirla. Gloria al Señor. Aunque no sepa muy buena hoy, aunque esté falta de sal, de condimento, pero recíbela. Gloria al Señor. Recíbela porque es palabra de Dios para el alma. Y dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Mire cómo comienza hablándoles el Señor. Porque yo Jehová no cambio. En otras palabras, diciéndole, no han sido consumidos. Porque siempre en mi sentir y en mi corazón estará sobre todo la misericordia, aunque ustedes hayan fallado, aunque ustedes hayan desobedecido, estará en mi corazón y en mi sentir el extender misericordia y gracia. Por la misericordia de Dios no habían sido consumidos aquel pueblo. Y Dios le dice, desde los días de vuestros padres, ¿os habéis apartado de qué? O sea que llevaban años apartados de las ordenanzas que Dios le había puesto como ley. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis ordenanzas y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Cuál es el requisito de que Dios se vuelva? ¿Cuál es el requisito de que Dios escuche? ¿Cuál es el requisito de que Dios incline su oído y escuche cada oración y cada ruego que nosotros levantamos hacia Él? Que nos volvamos al Señor. Que volvamos a las ordenanzas y las guardemos. Y las guardemos. Aleluya. Dice Jehová de los ejércitos. Y mire cómo ellos decían, ¿en qué hemos de volvernos? Y el Señor comienza a hablarle de la falta primordial en la cual ellos habían caído y habían desobedecido, aunque habían más faltas. Pero Dios comienza hablando de esta porque era la más importante, en la cual ellos habían fallado y habían dejado las ordenanzas del Señor. Y les dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y ellos decían, ¿en qué te robamos? Mire si estaban ajenos a las ordenanzas. Mire si se habían olvidado de todo corazón del mandamiento que tenían que haber guardado desde el tiempo de sus padres, desde el tiempo de sus abuelos. En vuestros diezmos y ofrendas. Y el Señor en el verso 9 decreta hasta una maldición
contra ellos y les dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Luego les dice cuál es el requisito para que Dios se vuelva nuevamente a ellos. Traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Y a cuántos les gusta la bendición? Esa que sobreabunda, esa que se desborda, esa que comienza a fluir de tal manera que no hay espacio ni para guardarla. A todos nos gusta la bendición, esa que sobra y abunda, esa que abunda en nuestra vida. Y no estamos hablando solamente de lo material, ¿sabe? Porque muchos rápido reflejan esto con lo material. La bendición de Jehová no es solamente la provisión material que necesitemos para poder sufragar los gastos que tenemos para vivir. La bendición del Señor no solamente es el oro y la plata de la cual Él es dueño para suplirnos en todas nuestras necesidades, sino que la bendición de Dios también es una buena salud, una buena relación familiar, unidad en el matrimonio, unidad en la casa. Eso también es bendición del Señor. ¿Y qué me dices de la bendición espiritual? Esa es incomparable. Esa es la mejor que podemos obtener de parte de Dios. Pero hasta en esa bendición ellos estaban faltos, por decirlo así. No estaban sintiendo ni siquiera la bendición espiritual de parte de Dios. Escasos en la bendición espiritual. Porque aquel que tiene bendición espiritual, aquel que está conectado con Dios, aquel que siente la presencia de Dios y le busca de día y de noche, ¿sabe qué? Dios no tiene que estar recordándole en todo tiempo de lo que ha sido falto. ¿Sabe por qué? Porque su relación con Dios es tal que cuando lee la palabra, la pone en práctica y la vive. Es obediente. Pero como ellos habían olvidado el mandato y habían olvidado las ordenanzas, estaban secos y vacíos, que ni siquiera la bendición espiritual, o sea, ya no sentían ni siquiera la voz de Dios, no sentían la presencia de Dios viva en ellos, que Dios tuvo que utilizar a un hombre, a un profeta, para llamarles la atención y decirles: yo Jehová no cambio. La nación toda me ha faltado, me habéis robado en los diezmos, en las ofrendas, en los sacrificios. Y por eso es que el Señor les dice en el verso 10 cuál era el requisito para que entonces ellos volvieran a experimentar esa bendición, no solamente espiritual, esa relación con Dios nuevamente, ¿verdad? Sino que también la bendición de Dios que suple, que abre las ventanas de los cielos y derrama toda bendición hasta que abunde y hasta que sobre. Hay muchos que anhelan la bendición que sobreabunda. Hay muchos que anhelan y desean el ser prosperados en todas las cosas, pero no quieren pagar el precio. No quieren
cumplir con el requisito de Dios. Y el requisito de Dios era que de todo ellos trajeran el 10%. Por eso es la palabra diezmo, de 10. El 10% de todo tenía que traerlo a la casa de Dios, al alfolí, para que hubiese alimento en la casa de Dios. Pero ellos habían fallado a esto, y por eso es que habían entrado en maldición. ¿Te has preguntado por qué es que a veces todo te sale mal? ¿Te has preguntado por qué es que no ves la bendición que sobra y abunda en tu vida? ¿Te has preguntado por qué es que las situaciones en tu economía no mejoran? ¿Te has preguntado por qué tratas y tratas de diferentes maneras el negociar, el invertir aquí, invertir allá, para que todo lo que Dios te ha dado y ha puesto en tus manos se multiplique, pero como que no sucede de la manera que el Señor lo ha prometido? Porque esto es promesa de Dios. Y si es promesa de Dios, la palabra de Dios es que están aquí. La palabra de Dios es que, ¿qué dice el tema? Inmutable. La palabra de Dios no puede cambiar. Se tiene que cumplir al pie de la letra. Y si Dios dice que es hasta que sobre y abunde, pues mire, tiene que ser hasta que sobre y abunde. Si te estás haciendo todas estas preguntas, ¿y por qué es que no fluye la bendición en tu casa? ¿Por qué es que no fluye la bendición en tu matrimonio? ¿Por qué no fluye la bendición en tu familia? Tienes que entonces volver al altar de tu corazón, como Dios nos hablaba en el último mensaje que yo prediqué, y arreglar el altar de tu corazón y los asuntos en los cuales tú le estás fallando al Señor. Porque si es que cuando te hablan de diezmos y de ofrenda, como que algo te carcome por dentro, y te duele, es porque tienes que arreglar este asunto con el Señor. Esta es palabra de Dios. Esto no es palabra mía, ¿sabe? Estamos claros. Pero es un tema del cual muchos se disgustan, porque en estos tiempos, mire, en estos tiempos he escuchado hasta personas por las redes que hablan en contra del darle a Dios, los diezmos y las ofrendas. Y es terrible porque cada uno de nosotros sabemos que primero esto es palabra de Dios y segundo es lo que sostiene la casa, ¿verdad que sí? Por eso es que Él dice que haya alimento en mi casa, porque tenía o tiene un propósito. Hay otros que he escuchado que dicen, no, pero eso era para el pueblo de Israel. ¿Cómo que solamente para el pueblo de Israel? Eso era para aquel tiempo, para allá, cuando eran los tiempos de la ley. Pero que acaso la palabra de Dios nos dice que toda la escritura, dice toda, es inspirada por ¿quién? Por Dios. ¿Y qué más dice? Que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y dice toda. O sea, que acaso nosotros predicamos solamente el Nuevo Testamento. No, dice toda. De toda la Biblia aprendemos.
de toda la Biblia, porque toda la Biblia nos aconseja. Por eso dice que toda la palabra de Dios es útil para enseñar. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, instruir. O sea que toda la palabra está en el Viejo Testamento, está en el Pentateuco, está en los profetas, está en los libros poéticos, está en los evangelios o en las epístolas paulinas, está en los profetas. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para que nosotros vivamos una vida de ¿qué? De bendición. Y cada promesa que Él ha prometido para ti, para mí y nosotros, la iglesia, se pueda cumplir. Pero si no tomas en serio el requisito, ¿cómo puedes esperar bendición de parte de Dios? ¿Cómo puedes esperar que las finanzas se arreglen en tu casa? ¿Cómo puedes esperar adquirir un mejor empleo que tenga buenos beneficios? ¿Cómo puedes esperar que ya dejes de visitar el médico y el hospital si no estás siendo fiel al requisito que Dios, al cual Dios nos ha llamado? Aleluya. Porque como dije antes, a todos nos gusta la bendición y nos gusta hablar de la bendición que sobra y abunda, ¿verdad? Y en muchas iglesias por ahí se desbordan hablando de prosperidad, ¿verdad? Pero nosotros no nos basamos en ese tipo de doctrina, ¿verdad? Nosotros nos basamos en la obediencia 100% a la palabra del Señor. La obediencia a la verdad que está escrita. Porque Él no solamente habla de prosperidad para nosotros, Él también habla de corrección. Hay muchos profetas por ahí hablando de prosperidad, pero no hablan de corrección. No hablan de someter la carne. No hablan de vivir una vida en el Espíritu. No hablan de renunciar al pecado y renunciar al mundo. ¿Y cómo puede haber prosperidad espiritual, prosperidad financiera, prosperidad en la salud, prosperidad en nuestra vida espiritual, si no estamos siendo obedientes a lo que la misma palabra de Dios, la cual es inmutable e irrevocable, no queremos obedecerla? Aleluya, aleluya. Dale una alabanza al Señor. Ay, bate las manos en lo que digerimos esto. Aleluya, aleluya, aleluya. Gózate, gózate con la palabra de Dios. Gózate adorando y alabando al Señor. Y dile a Dios, aunque me esté dando esta palabra duro, Señor, es tu palabra y la quiero obedecer. Esto es para el que quiere. Esto es para el que quiere. Esto es para el que quiere la bendición que sobra y abunda. Esto es para el que quiere no caer en maldición. Esto es para el que quiere que el mismo Dios reprenda al devorador y lo haga huir. Ese que destruye el fruto de tu trabajo. Ese que destruye el fruto de tu esfuerzo laboral. Por eso Dios le dice la segunda bendición, la segunda promesa, que reprenderé al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y la tercera bendición, mire qué poderoso, y todas las naciones os llamarán dichosos, porque seréis una tierra de delicias, dice Jehová de los ejércitos. Y mire, es palabra de Dios y la palabra de Dios no puede ser revocada. Se tiene que cumplir. Aleluya. Y muchas personas en estos tiempos no están de acuerdo con este tipo de enseñanza.
Y los he escuchado en las redes sociales hablando en contra del diezmo, hablando en contra de lo que es darle a Dios. Pero si es la palabra de Dios, ¿cómo nosotros hablar en contra de esto? Lo que sucede es que como a ellos les consume este mandamiento, no lo pueden poner por obra, no lo pueden poner en práctica. ¿Sabes por qué? Porque tienen un ídolo en el corazón para el dinero. El dinero se ha convertido en un ídolo para ellos. El amor al dinero se ha convertido en un Dios para ellos. Pero qué bueno por aquellos que hemos entendido la palabra de Dios al 100%. Y mire, y somos desprendidos de todo lo que Dios nos da. Somos desprendidos de todo lo que Dios nos da. Y le damos a Dios primero. Y lo que hemos puesto esto en práctica, mire, podemos ver la bendición del Señor. Podemos ver cómo fluye la bendición en nuestra vida. Podemos ver cómo Dios, mire, cumple a ese reto que le lanzó a su pueblo y también nos lanza a nosotros. Pruébame en esto, dice Jehová. Probadme en esto, si no, te bendeciré, abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendición hasta que sobre y hasta que abunde. Hasta que no lo pongas en práctica, no lo vas a poder ver. Hasta que no lo hagas parte de tu vida, de tu devoción a Dios, no lo vas a poder ver. Será de lo contrario, irás de mal en peor. Tus finanzas seguirán fracasando. Tu salud irá fracasando. Tu relación con Dios irá fracasando. Por cuanto no has puesto en práctica y no has querido ser parte de este mandato que Dios hace para poder ver la bendición del Señor, esa que fluye. Por eso Él comenzó diciendo: volveos, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y hay más. El verso 14 dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. Mire cómo había dicho aquel pueblo. Mire si la condición estaba tan triste. La condición de aquel pueblo estaba terrible. Que Dios le dice: habéis dicho, había salido de sus labios, de su boca, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha? Que guardemos sus normas. ¿Qué pueblo tan de dura serviz? Oh my God. Y así hay muchos en estos tiempos, que no importa cómo tú le prediques, no importa cómo tú le hables, no importa cuántas veces se lo repitas, siguen en el mismo lugar. Siguen en la misma posición que estaba aquel pueblo. Diciendo: ¿qué aprovecha? Que guardemos sus normas y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Ahora pues llamamos dichosos a los soberbios. Los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Mire que en mi país hay una expresión que decimos a veces: ¿qué pantalones tenía aquel pueblo? Para hablar de esta manera, hablar de esta manera, referirse a los mandamientos de Dios de esta manera. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó.
Y fue escrito un libro de recuerdo. Porque qué bueno por ese remanente que siempre teme a Dios y escucha. Qué bueno por ese remanente que teme a Jehová y escucha cuando Él habla de esta manera al pueblo. Y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, mi propiedad personal. En el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis a discernir entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aquel que teme a Dios escucha el mandato, escucha la palabra, y como teme a Dios, ¿qué hace? Lo arregla, lo pone en práctica, ¿verdad? Cambia su actitud, cambia su manera de pensar, que a lo mejor tenía antes, para no obedecer el mandamiento de Dios. Y mire lo que Dios dice de estos que le temen y de estos que se vuelven, no es que son perfectos, no es que no hayan fallado, sino que de los que fallaron se arrepintieron y se volvieron otra vez al Señor para obedecerle. Mire lo que Dios dice: estos serán míos. Estos que obedecen, estos que temen, estos que resuelven estos asuntos de desobediencia y los arreglan para ponerlos por obra, son míos, dice Jehová. Son mi propiedad personal. En el día que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Y qué padre que vea que su hijo le sirve y le obedece, aunque haya sido desobediente en algún momento dado? Porque ¿qué hijo aquí no ha desobedecido? ¿Verdad? Todos hemos sido desobedientes a nuestros padres en algún momento de nuestra vida. Si no, usted puede hasta hablar con mi padre cuando yo tenía 16 años para que él le cuente. Porque es una etapa difícil de juventud. Cuando nos volvemos rebeldes, hasta los padres. Y los padres queriendo el bien, el bienestar para nosotros, nos entra un espíritu de rebeldía en esa etapa de nuestra vida. Que mire, es difícil, sí es difícil, pero cuando nos acercamos a Dios, le obedecemos y pedimos perdón, Él nos perdona, Él nos restaura, Él nos da otra oportunidad. Y cuando le pedimos perdón a nuestros padres, mire, eso, se abren los años de larga vida para nosotros. Es el mandamiento con promesa. Honrando a nuestros padres, a tu padre y a tu madre, gloria al Señor. Cuando has fallado, cuando le has faltado el respeto, pídeles perdón, vuélvete a ellos, humíllate, reconcilia tu corazón y tu alma, pide perdón de lo que has hecho mal, y verás como no solamente tus padres te bendicen, te perdonan, sino que también Dios restaura, perdona tu corazón y te da otra oportunidad para poder ver cambios en tu vida, no solamente en tu vida presente, sino en tu vida futura. O sea que el Señor claramente
en esta porción les habla de esta manera al pueblo porque su palabra seguía siendo la misma. Su palabra no podía ser cambiada. Dios no es el ser que cambia su palabra para poder ajustarse a un comportamiento distinto, un comportamiento diferente o un comportamiento de desobediencia. Dios sí da la advertencia, pero Dios le estaba diciendo a este pueblo: yo no cambio. Las ordenanzas que le di a sus padres, a sus abuelos, a sus antepasados siguen siendo las mismas. Mi palabra es la misma. Y por eso ustedes han faltado y han fallado. Y por eso tengo que ahora declarar este juicio delante de ustedes por haber fallado y faltado a mi palabra. Y hasta que no arreglen y reparen el asunto, seguirán estando dentro del juicio y del castigo que yo he decretado para ustedes. Por eso miren, en el tiempo de los jueces, los que han leído el libro de los jueces, usted ve cómo es que el pueblo tenía un juego con Dios terrible. Habían temporadas de obediencia y temporadas de desobediencia. Temporadas de servirle a Dios, pero temporadas también de faltarle a Dios. Y tenían un juego, un sube y baja, un va y viene. ¿Y cómo podían experimentar la bendición y la protección de Dios? Si ellos continuaban en este juego. Por eso Dios tuvo que levantar a diferentes hombres, mujeres, para que los pusieran en su lugar, para que les hablaran y les dijeran de lo que estaban faltando al Señor. Y por eso es que Dios constantemente los entregaba a sus propios enemigos. Uno de ellos siendo Madián, los madianitas, que les robaban todo el fruto que ellos cosechaban. Mire qué terrible. Y Dios tuvo que levantar en aquel tiempo a un hombre que, aunque era un hombre que sus propios padres estaban haciendo el mal, sus propios padres tenían ídolos y altares a Baal, Dios también lo tuvo que llamar para que tratar con él primero y luego también tratar con el pueblo. Y lo primero que Dios le dice a Gedeón, si no me equivoco, es su nombre: derriba el altar. Derriba ese altar que tienen tus padres. Porque estaban viviendo en un estado y en un tiempo, mire, de pobreza extrema. Tenían que estar escondiendo aún los alimentos. Los pocos que les quedaba, los tenían que estar escondiendo. Y Dios los tuvo que someter a castigo. Y claro está, a nadie le gusta el castigo. A nadie le gusta el juicio de Dios. Pero es que es su palabra. Y si es su palabra, se tiene que cumplir. Gloria al Señor. Pero qué bueno cuando Dios también extiende la misericordia. Qué bueno cuando Dios también extiende el tiempo para que tú corrijas de lo que has faltado. Qué bueno cuando Dios extiende su mano sanadora, el tiempo de su misericordia, la cual se renueva cada mañana, dice la palabra, y nos da otra oportunidad.
y nos da otra oportunidad, y nos vuelve a dar otra oportunidad, y nos sigue recordando, y nos sigue advirtiendo de lo que hemos estado fallando. Porque Dios es un Dios que advierte. Dios es un Dios, mire, que habla. ¿Qué usted cree que está haciendo ahora mismo a través de mi voz? ¿Por qué usted cree que me dio este mensaje? Esto no es un mensaje bajado del internet, ¿sabe? Esto no es un mensaje de ChatGPT, ¿es que se llama? ChatGPT o Chat. Mire, yo de eso ni sé porque ni sé cómo se llama. Ya usted ve. Esto no es un mensaje de inteligencia artificial. Esto es un mensaje de búsqueda, intercesión en oración con Dios. Aleluya. Y mire que yo batallo. Es que yo batallo con Dios cada vez que me da estos temas. Batallo con Dios porque la iglesia en general en estos tiempos ha caído en mala fama, en la administración del dinero. Y es cierto. Sí, es cierto. Por culpa de 2 o 3 pastores ladrones, por culpa de 2 o 3 evangelistas, que lo que han buscado es lucrarse del mensaje de la palabra, llevando iglesia por iglesia un mensaje de prosperidad equivocado, un mensaje de bendición que no tiene base, porque la base de la bendición del Señor está aquí, está escrito, lo acabamos de leer. Hay que darle a Dios primero, hay que ser fiel a Dios primero, hay que consagrarse a Dios primero, hay que volverse a Él primero para que Él se vuelva a ti, para que Él te escuche, para que Él abra las ventanas y derrame bendición sobre ti. Tienes que primero obedecerle, tienes que primero cambiar los malos pasos, arreglar las malas actitudes, obedecer sus mandamientos, para entonces poder ver esta bendición y lo que Él promete para nosotros, iglesia, porque Dios es un Dios de orden, es un Dios que tiene que cumplir lo que ha prometido en su palabra. Gloria al Señor. Y es cierto que en estos tiempos la iglesia ha caído en mala fama. Y muchos allá afuera dicen, yo para la iglesia, esa iglesia pentecostal, que lo que hacen es pedir y hablar del diezmo y hablar de las ofrendas. Porque sí es cierto que hay muchas iglesias que han caído en esta trampa del mismo diablo. Pastores que lo que han hecho es lucrarse. Pastores que lo que han hecho con el dinero lo han desparrafado. Han desparrafado el dinero. Desparramado. No sé si lo dije bien, pero usted me entiende. Lo han mal administrado. Y la iglesia puede estar en déficit, en escasez, pero ellos andan en carros de lujo y tienen mansiones. Pero ¿sabe qué? Y lo digo con mucha honra, y estoy en el altar de Dios, lo digo con toda verdad y con toda integridad. Yo no soy ese tipo de pastor. Y esta nunca ha sido ese tipo de iglesia. Porque Dios sabe que a mí siempre más me ha interesado el bienestar de la iglesia,
el bienestar de las finanzas de la iglesia que del bienestar mío propio. Dios a mí me llamó a predicar su palabra. Dios a mí no me llamó a lucrarme de las ofrendas ni de los diezmos. Creo fielmente y 100% que el obrero es digno de su salario, pero no es un salario para vivir como un millonario, como un rico, ¿sabe? Y de eso lo aprendemos del mismo Jesús. ¿Acaso Jesús andaba como un millonario? ¿Acaso Jesús se daba lujos? No. Jesús predicaba la palabra. Jesús a veces no tenía un lugar donde descansar, un lugar propio. Y eso mismo le enseñó a sus apóstoles. Sí había un tesorero en medio de ellos, porque había también una necesidad financiera que suplir. Lo entendemos. Pero hay muchos pastores en estos tiempos que si la iglesia no le ofrece $50,000 de salario al año, no, ahí yo no pastoreo. Mire qué terrible la posición de tantos pastores en estos tiempos. Los evangelistas ni se digan. Porque como yo dije un día, no son evangelistas, son evangelistas. Y predican el mismo mensaje donde quiera que los invitan. Muchos de ellos ni se congregan, ni tienen pastores, ni tienen iglesia. Y aún así andan haciendo propaganda en el internet, haciendo propaganda en las redes para que los inviten a predicar. Y hasta ellos mismos se dan pompa y gloria. Dios me usa. Y Dios me usa en el don de profecía. Y Dios me usa con el don de sanidad. Y hasta postean videos de escenas donde ellos han estado profetizándole a otras personas, orando por ellos, y los enfermos siendo sanados, y aquellos que están atados siendo libres. Y qué bueno por eso. Pero es que el enfoque no es la sanación ni la liberación. El enfoque es que fueron ellos. El enfoque son ellos en todo tiempo. Y yo hice, y yo fui, y yo viajé, y yo sané, y yo profeticé. Pero triste noticias tengo para ellos, porque a estos altivos, orgullosos, soberbios les llega su hora. En algún momento dado Dios los hará caer en vergüenza. Pero vuelvo y repito, gloria a Dios, que esta no es esa iglesia y yo no soy ese pastor. Esta no es esa iglesia y yo no soy ese pastor. Gloria al Señor. Y podría dar detalles, pero como ahora estamos en Facebook Live, no quiero que me falte la ética. Gloria al Señor. Y no quiero decir cosas de las cuales después muchos malinterpreten. Pero aquí los líderes, mi esposa está de testigo. Los líderes, aún la tesorera, aunque está de viaje, está también de testigo. Que yo no soy, nunca he sido en los 14 años, nunca he sido ese pastor asalariado que cuando habla de este tema es para que le den un aumento semanal o mensual. Y mire, he podido ver cómo Dios ha bendecido mi casa, cómo Dios ha bendecido mis finanzas. ¿Y sabe por qué he podido ver la bendición de Dios? No es porque yo sea pastor, ¿sabe? Es porque he obedecido la palabra del Señor. En cuanto a este tema, nunca le he faltado a Dios a lo que Él merece y a lo que Él exige. Lo que es de Dios lo separo siempre para Dios. Aún de mi salario, el 10% lo separo para Dios y las ofrendas las separo para Dios. Y por eso es que yo he podido ver la bendición del Señor en mi hogar. He podido ver mis finanzas
desbordarse, como dice esta palabra y como promete. He podido ver cómo Dios ha suplido de una manera tan inesperada, aún para los estudios de mis hijos. Mire, Dios nos suplió hasta una beca para mi hijo Jafet. Una beca de $20,000. Y eso solamente lo hace Dios. ¿Sabe por qué? Porque de 1,000 estudiantes que sometieron el essay para poder adquirir esa beca, de 1,000, nuestro hijo fue el escogido. ¿Eso quién lo hace? Lo hace Dios. Lo hace Dios cuando somos fieles. Lo hace Dios cuando hemos puesto en práctica lo que Él promete para cada uno de nosotros. Así que si has estado fallando, no solamente en cuanto a este tema, sino en otras áreas de tu vida, vuélvete al Señor. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. Arrepiéntete. Y después de arrepentirte, comienza a poner en práctica estas ordenanzas y estos mandamientos. Y tú comenzarás a ver la diferencia. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. El salmista en el Salmo 89 decía: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria con mi boca tu fidelidad, diciendo: para siempre será edificada misericordia. Mire qué tremendo. Mire si el salmista había experimentado la misericordia de Dios. Y es la misericordia de Dios que todavía sigue siendo extendida para todo aquel que ha fallado, para todo aquel que ha dejado de ser obediente al mandato y a las ordenanzas de parte de Dios, escritas en su palabra. Todavía hay misericordia para ti. Todavía hay oportunidad para que tú corrijas y arregles de lo que has estado falto. En los cielos mismos establecerás tu verdad. Es que la verdad de Dios, su palabra, mire, hasta el nosotros levantarnos cada mañana y mirar los cielos, mirar la naturaleza, mirar el sol que todavía sale cada mañana, la lluvia temprana y la lluvia tardía sigue llegando por la misericordia de Jehová. ¿Te has dado cuenta que llevamos meses que en una sequía terrible aquí en la Florida? La sequía había roto récord desde invierno. ¿Y qué hizo Dios ayer? La lluvia que hacía tanta falta fue derramada sobre nosotros. Y fue derramada, mire, toda la noche. Es que la misericordia de Dios se puede ver y se puede palpar hasta en los cielos, las cosas que suceden en los cielos. Por eso el salmista decía: en los cielos mismos establecerás tu verdad. Para siempre será edificada tu misericordia. La misericordia de Dios todavía está extendida para la iglesia, para ti y para mí. Todavía hay oportunidades para que tú y yo corrijamos en las ordenanzas y mandamientos que hemos estado fallándole al Señor. Es de la única manera que podemos ver la bendición del Señor.
que podremos ver sus promesas cumplirse en cada uno de nosotros. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. En Él no hay cambios. Él es el mismo. Su palabra es la misma. El cielo y la tierra pasarán. Seguirán pasando los días. Seguirán pasando las épocas, las temporadas, los años. El hombre vendrá, irá. Los tiempos irán y vendrán. Pero la palabra de Dios permanece. Es eterna. La palabra de Dios no puede pasar. Su palabra no pasará. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que si queremos las promesas de Dios y queremos las bendiciones de Dios cumplirse en nuestra vida, tenemos que tener esto bien claro, que su palabra no puede ser cambiada. Su palabra se tiene que cumplir. Tanto cuando se habla de bendición, se habla de prosperidad, pero también cuando se habla de juicio, también cuando se habla de castigo, la palabra de Dios también se tendrá que cumplir. Estemos en pies. Y mientras entonamos este cántico, hacemos un llamado al altar. Aleluya.